Durante esta sesión, vamos a hablar de uno de los principios más importantes en la palabra de Dios. Es también uno de los más liberadores y que más bendición traen del Señor, creo yo. Sin embargo, es sin duda el principio financiero que como cristianos más tendemos a rechazar. Incluso la violación de este principio del capítulo 7 ha traído más daño y destrucción de matrimonios, amistades, negocios y en la vida personal que ningún otro principio que yo conozca. Capítulo 7. Dios quiere que decidamos no incurrir en deudas. Quisiera que habláramos con el Señor antes de hablar de este principio tan importante. Padre Celestial, queremos encomendar a ti esta hora y esta sesión. Señor, te reconocemos como nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Padre, sabemos que tú has ordenado y establecido para la vida que opere de acuerdo con los principios de tu preciosa palabra. Y Señor, al ver este principio hoy, de no incurrir en deudas, Dios te pido que por tu Espíritu Santo nos ayudes a cada uno en lo más íntimo para que entendamos por qué lo has establecido, por qué deseas que permanezcamos libres de deudas y de esclavitud, y cómo traerá tal libertad en nuestra relación contigo y en cada área de nuestra vida. Así, Señor, esperamos que tú seas nuestro Maestro el día de hoy. Te damos gracias porque lo has de hacer en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, al ver el capítulo 7, el versículo ahí es Romanos 13:8, que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, más adelante vamos a ver que en el griego, según la concordancia de Strong, si lo consultaran ahí, es un triple negativo que dice, no debáis a ninguno, ninguna cosa, absolutamente nada. Ahora, en nuestra cultura, este principio es difícil de aceptar, pero eso no cambia los hechos. Eso no hace que este principio, que el pedir prestado, sea correcto. Más bien, confirma la palabra de Dios. Ahora, lo que sí significa para nosotros, que como hijos de Dios decidimos no incurrir en deudas, significa que tenemos la oportunidad de permitir que Dios se muestre poderoso a favor nuestro, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios busca hombres que estén dispuestos a hacer una manifestación viviente de sus principios y cómo funcionan. Recientemente conocí a un hombre así. Tengo que compartir esto con ustedes. Me quedé tan asombrado. Yo estaba en un seminario y estaba en la parte posterior del auditorio. El seminario ya había empezado. Era un seminario básico. Y un hombre vino corriendo y me tocó en el hombro y yo volteé y me preguntó, ¿usted es Jim Simmons? Y le dije, sí, yo soy. Y dice, Jim, solo quería darle las gracias. Usted me hizo ganar $150,000. Y le dije, ¿de verdad? Dijo, sí. Y luego sin pensar le dije, pues en el negocio de bienes raíces eso se reparte. Y luego dándome cuenta de lo que había dicho, le dije, no, era una broma, cuénteme, ¿a qué se refiere? Y dijo, pues fui a un seminario avanzado y ahí le oí hablar acerca del no deber. Y escuché ese principio y lo aprendí. Y dijo, Jim, soy golfista profesional y allá donde yo vivo, yo había comprado una propiedad sobre una avenida importante y no era más que un pozo gigantesco y necesitaba llenarlo. Incluso me lo habían dado muy barato por lo mismo. No era más que un enorme pozo, pero necesitaba rellenarlo para luego sembrarlo de pasto y poner un campo de tiro de golf. Así que tramité un préstamo en el banco por $100,000. Lo único que faltaba era firmar el contrato. Dice, pero fui a ese seminario mientras estaba elaborando el contrato y al regresar iba a firmar ese contrato y me di cuenta de lo que Dios quería de mí y decidí obedecerle. Obedecer primero, entender después. Y dijo, no firmé ese contrato. Regresé a ver al banquero y le expliqué que no lo iba a firmar. Y el banquero dijo, pero eso no tiene sentido, no es lógico. ¿Qué vas a hacer con ese enorme pozo ahí? Y él contestó, pues no lo sé, pero lo voy a confiar y dejar en las manos de Dios. No es lógico. Y me dijeron, pues es la única manera de rellenar el pozo, es sacar el préstamo. Y dijo, pues yo lo voy a dejar en las manos de Dios.
Y dijo, Jim, salí del banco y yo no tenía idea de lo que Dios pudiera hacer, pero decidí confiar en Él. Y unos 2 meses más tarde recibí una llamada telefónica de un contratista de la ciudad que me dijo, oye, estamos haciendo un trabajo al otro lado de la ciudad y tenemos que mover un cerro y necesitamos un sitio para vaciar esa tierra. Y dijeron, ahora, quisiéramos tirarlo en su propiedad y tu propiedad en realidad es un pozo y nosotros lo rellenamos. Entendemos que probablemente no quieras que se tire esa tierra en tu propiedad, pero si nos dieras permiso de hacerlo, te pagamos $50,000. Y les dijo, pero yo soy golfista profesional y pretendo hacer un campo de golf en esa propiedad y necesito cierto tipo de tierra. No puedo permitirles que tiren cualquier tierra allí. ¿Qué clase de tierra es? Y el contratista le dijo, y era exactamente la clase de tierra que necesitaba. Dice, Jim, lo rellenaron, tengo un campo de golf allí, pagado, y $50,000 en el banco. Muchas gracias, Jim, y se perdió entre la multitud. Hebreos 11:6 dice, esto no está ahí si quieren anotarlo, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que confiemos en Él, quiere que tengamos fe para creer en sus principios, seguir sus caminos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios primeramente debe creer que Él es, que vive, que es real, y además que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, David era un varón conforme al corazón de Dios y era un hombre que entendía este principio y decidió asegurar los recursos con anticipación. En la parte inferior derecha de la página, él dijo, yo con todas mis fuerzas he preparado, eso es tiempo pasado, para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. David sabía que para construir el templo para Dios necesitaba reunir todo con anticipación antes de construir, antes de que su hijo Salomón construyera el templo. Veamos algunas definiciones relacionadas con los préstamos en la página 77. Voy a dejar que ustedes lean la mayor parte de este capítulo por ustedes mismos, pero vamos a ver algunos de estos juntos para establecer el fundamento de nuestra sesión de ahora. La primera allí, ¿qué es deuda? Pues vean el dibujito ahí, el hombre en el féretro, y la cadena y las esposas, y la palabra préstamo viene del latín que significa estar delante, y la palabra hipotecar viene del griego poner debajo, o pagar al morir, y amortizar viene del francés dar muerte. Pareciera que el mensaje aquí es que el pedir prestado es como muerte financiera. Si quieren, anoten ahí junto al dibujo, Proverbios 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muerte financiera, destrucción. Leamos este párrafo juntos. La deuda es la condición de estar bajo servidumbre para con otra persona, es tener la obligación de pagar lo que se debe, es permitir que otra persona tenga que reclamarte. Una deuda crea una relación de servidumbre para con el acreedor, o la tarjeta de crédito, o la financiera, o la fiduciaria, o lo que sea. Proverbios 22:7, si quieren anotarlo junto a ese párrafo, lo hemos mencionado ya varias veces. El que toma prestado es siervo del que presta. Esta semana pasada en mi oficina en Fort Worth vino un urbanizador, a quien conozco muy bien, y dijo, Jim, necesito hablar con alguien y quisiera ver si tienes tiempo. Y tratándose de un amigo de mucho tiempo, le dije, claro, vamos a hablar. ¿Cuál es el problema? Y me dijo, pues Jim, sabes que pedí prestado y estoy en sociedad con otras 2 personas y sacamos $2,5 millones para construir un centro comercial, edificio de oficinas. Yo sabía dónde era y una ubicación excelente. Y dijo, Jim, como tú sabes, ha cambiado el mercado y no tenemos ningún inquilino. Creo que tenían un inquilino, pero básicamente el edificio estaba vacante. Y tenía 1 año vacante. Y dijo, el banco ya nos llamó para decirnos que ya no nos aceptan pagos provisionales, que estemos pagando solo los intereses una vez al año. Y lo pasaron a un plan de amortización a 30 años, donde pagan el capital e intereses cada mes. Me dijo, Jim, debo $7,000 mensuales, yo solo. Y me dijo, estoy echando mano de todos los recursos para pagarlo, y mis socios me están presionando, y el banco me está presionando, y mi esposa me está presionando. Y me dijo, y se le llenaron los ojos de lágrimas al decir, Jim,
me siento atrapado. Es como una camisa de fuerza y no puedo moverme. No puedo hacer nada. Estoy atrapado como un esclavo. Y pensé en Proverbios 22:7 y pensé, sí es esclavo. El que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Saben que hay otra manera de llegar a ser esclavo y alguien me pasó este artículo poco antes de venir para acá y quisiera compartirlo con ustedes porque creo que es tan cierto en la vida de muchos. Y el encabezado aquí dice, adicta a las tarjetas de crédito deja el vicio. Esto se publicó en un periódico y habla de cierta mujer y dice, ella no hará regalos de Navidad este año, no va a comprar nada hasta no poder pagar una deuda de más de $12,000. Las tarjetas de crédito fueron la caída de esta mujer. Ella gana $28,000 anuales como representante de servicios de una compañía telefónica. Cayó en el ciclo de la deuda cuando los cargos a sus tarjetas de crédito y los intereses añadidos llegaron a ser más de lo que podía pagar. Dice, los bancos me daban todas las tarjetas de crédito que yo quisiera. Mientras uno haga los pagos mínimos cada mes, siguen ampliando la línea de crédito. Es muy tentador gastar, confiesa. Pero las cuentas se siguen acumulando y uno nunca se pone al corriente. Si hubiera tenido que pagar en efectivo, y escuchen esto es tan cierto, si hubiera tenido que pagar en efectivo, nunca hubiera comprado tantas cosas. En otras palabras, si lo hubiera hecho como Dios manda, no estuviera metida en problemas. El plástico fue lo que me metió en problemas. No parecía que fuera real. Uno sabe que tiene que pagar por todo, pero piensa que no tiene caso afligirse mientras no lleguen los cobros. Para mantenerse al corriente con algunos de sus pagos mensuales, estaba adelantando efectivo sobre una tarjeta para pagar los cargos sobre otro, cuando enfermó. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Porque pedir prestado presupone el futuro como cierto, presupone que todo seguirá sin problema y sin cambios. Pero miren lo que sucedió. Cuando enfermó recientemente y no pudo trabajar durante varias semanas, estuvo ganando solo la mitad de su salario normal. Luego, durante una huelga de teléfonos en el mes de agosto pasado, no recibió ningún salario en 2 semanas, sin ningún ahorro en qué apoyarse y ya no alcanzó a cubrir los pagos mínimos en sus tarjetas de crédito, presuponiendo el futuro como cierto. Después de buscar consejo financiero, ceremoniosamente rebanó todas sus tarjetas de crédito y los desechó. Una esclava. El que toma prestado es siervo del que presta. Vamos a continuar leyendo ahí en ese tercer párrafo. Una deuda puede involucrar dinero, promesas, posesiones, comidas, tiempo o favores. En el Antiguo Testamento los préstamos en Israel eran caritativos, no comerciales, o sea que lo que se prestaba en Israel era como caridad, como regalos. Estaban ayudando a alguien que tenía necesidad y realmente nunca esperaban ningún pago. Y al final de 7 años se cancelaba todo de todas maneras. Estaba prohibido cobrar cualquier clase de interés a un conciudadano israelita. Sin embargo, sí era permitido cobrar interés a los extranjeros y eso constituiría un préstamo comercial, si es que se diera el caso. Ahora, Deuteronomio 28 dice que si seguimos los caminos de Dios, nosotros seremos los que prestamos. Ahora, una pregunta que ha surgido cuando estamos hablando de esto es, Jim, ¿existe algún lugar para los bancos? Y banqueros, tengan ánimo, sí hay lugar para ustedes. Los bancos se mencionan en varias partes de la Escritura, por ejemplo, en Mateo 25, esto no está en su manual, pero en Mateo 25 Jesús estaba dando la ilustración de los talentos, y al contar la parábola, llega ahí al último, el siervo infiel, y le dice, por lo menos podías haber dado mi dinero al banco para que ganara intereses. Y luego en Deuteronomio 23 acabamos de leer ahí que tiene su lugar el préstamo comercial, pero no es para cristianos el tomar prestado. Ahora, además, Dios usa a los bancos y financieros muchas veces para disciplinar a su pueblo, cuando no quieren vivir como Él manda, de modo que tienen su lugar los bancos. Ahora, otra definición que quisiera que viéramos ahí está en el número 3. ¿Qué es un artículo que se deprecia? Un artículo que se deprecia es aquel cuyo valor disminuye entre más tiempo se use o se posea. ¿Se dan cuenta de que en cuanto llegamos a la casa con el artículo, ya se depreció? Como comentaba un hermano aquí antes de iniciar la sesión, cuando llegas a la casa con algo, ya se depreció. Tengo un amigo que vende autos usados y me dice, Jim, ¿sabes que cuando sacas un carro nuevo de la agencia, el día que lo sacas se deprecia en un 25 a 30% y en el año siguiente otro 15 o 20% y así sucesivamente?
¿Alguna vez han intentado vender muebles usados? Nosotros sí. No le dan a uno nada por ellos. Si logras sacar el 10% de su valor es mucho. O toda clase de cosas usadas, ropa usada, ¿han intentado venderla? No se puede. El valor de mercado de un artículo puede disminuir por el uso, modas, necesidades cambiantes o la imposibilidad de que otros lo adquieran o lo usen. Saben que en el pasado siempre pensábamos, o yo pensaba al menos, tenía el concepto falso de que como cristianos podíamos tomar prestado para la compra de artículos que se revalúan, pero no para artículos que se deprecian. Y la teoría es que si se deprecia, entonces no vale lo que debes, pero si se revalúa, técnicamente vale más de lo que debes, de modo que podrías pagar la deuda en cualquier momento. Pero hemos descubierto algo con el paso del tiempo. Nada se revalúa para siempre. Creíamos que los bienes raíces se revaluaban. Las casas en muchas partes del país están perdiendo drásticamente su valor. Los bienes raíces han perdido totalmente su valor en algunas partes donde está desocupado y los valores han caído. Y saben que el gobierno federal a veces cambia las leyes fiscales de un momento a otro. Y cambian los valores de bienes raíces y caen. El petróleo. Creíamos que el petróleo era un artículo que se revaluaba. Hemos visto en muchas partes del país que el petróleo no se revalúa para siempre. Nada se revalúa para siempre. Es más, lo que sucede es que Dios puede llegar a disiparlo cuando Él considera que hay que enseñarnos que no confiemos en eso y que no debemos de estar tomando prestado. Y simplemente lo disipa de un soplo y viene una disciplina económica a nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar prestado? Vamos a ver eso y pueden ver el resto de estas definiciones cuando lean este capítulo de tarea. Hay 16 consecuencias y nuevamente solo vamos a ver algunas de ellas. Pero podríamos detenernos con la primera. Aquí está la primera. La primera consecuencia de pedir prestado es que viola la Escritura. Y podríamos quedarnos con esa. Vamos a ver esto. El mensaje de la Escritura respecto a pedir prestado es muy claro. No lo hagas. Dios manda a los cristianos que permanezcan completamente libres de deudas. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13:8. Y ahí está ese triple negativo. La concordancia exhaustiva de Strong amplía el mensaje detrás de estas palabras. No debáis a ninguno, ninguna cosa, absolutamente nada. Ahora, me han hecho varias preguntas cuando he compartido esto en diferentes grupos, y una persona me dijo, Jim, ¿no crees que Romanos 13:8 realmente significa que está bien comprar a crédito si uno hace sus pagos a tiempo? ¿No es eso lo que significa? Pues mi pregunta entonces sería, después de abonar la mensualidad, ¿ya es tuyo el artículo o aún debes? Y la respuesta, por supuesto, es que aún debes. Y la Escritura dice, no debáis a nadie nada. Y si aún debemos, después de abonar, estamos violando la Escritura. Otra persona me preguntó, ¿no significa que está bien tomar prestado sobre artículos que se revalúan? Porque técnicamente el artículo vale más de lo que debes. Pues técnicamente la Escritura dice, no debáis a nadie nada. Y el triple negativo, a ninguno, ninguna cosa, absolutamente nada. Muchos hombres de negocios o empresas con las que he hablado, como dije hace rato, han pensado que pueden hacer eso y han terminado en destrucción, muerte financiera. Otra persona me dijo, Jim, ¿no significa ese versículo que está bien tomar prestado si se hace con medida? O sea que hay que mantener un equilibrio sobre los préstamos. Pues el problema es, ¿qué es deuda con medida? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creía que estaba controlando mis préstamos cuando estaba invirtiendo en la bolsa de valores porque estaban muy por encima de lo que yo debía. ¿Qué es el préstamo controlado? ¿Y qué de esta mujer de la que leímos hace rato? El hecho es que viola la Escritura y no hay manera de controlar los préstamos. Podemos intentar por todos los medios sacarle la vuelta a la palabra de Dios, pero recibiremos las consecuencias cuando violemos la Escritura. Y esa es la primera consecuencia, sea con tarjeta de crédito, deuda comercial o lo que sea. Bien, veamos la segunda. Tomar prestado constituye un juicio de Dios. Dios claramente relaciona los préstamos con su juicio sobre su pueblo por no seguir sus caminos. Y ahí está Deuteronomio 28:15 y 44. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Él te prestará a ti. Escuchen esto. Él te prestará a ti. Y tú no le prestarás a él, siendo él el extranjero o el pagano.
Él será por cabeza y tú serás por cola. Tomar prestado es una evidencia del juicio de Dios que produce los resultados que vemos en el número 3. Vean la tercera consecuencia. Produce servidumbre para con los acreedores. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Dios quiere que los cristianos sean libres de enredos terrenales para poder servirle a Él. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:4. El préstamo por su misma naturaleza es un enredo. Las palabras hebreos para préstamo son abat, enredar, y lavá, trenzar, asumir una obligación, unirse con. Y vaya que nos vemos unidos a ellos. Cuando tomemos prestado de ellos es como si estuviéramos todos enredados con nuestros acreedores y los que nos prestaron. Y la razón por la que sé esto es porque yo lo experimenté. Hace varios años las tasas de interés estaban subiendo y llegaron hasta el 15 y 16%, y en nuestra empresa de urbanización decidimos que era muy costoso pedir prestado y estábamos esperando que las tasas volvieran a bajar para poder reiniciar la construcción de edificios, y el Señor empezó a obrar en mi espíritu. Jim, no quiero que tomes prestado. Y yo pensé, pues, Señor, ¿te refieres ahora que las tasas son elevadas o a qué te refieres? Y el Señor me hizo ver, no quiero que tomes prestado. Y por ese tiempo las tasas empezaron a bajar, 12, 13, y llegaron al 11, y vinieron los hombres a decirme, Jim, las tasas ya están en el 11%. Si vamos a pedir préstamos, ahora es el tiempo de hacerlo. Así que tuve una pequeña discusión entre mi mente y mi espíritu. Mi mente decía, esto no es lógico, no puede ser de Dios. Digo, ¿cómo puede manejar una inmobiliaria de esa manera? Y Dios me seguía mostrando, no quiero que tomes prestado, pero no me tomé la molestia de investigar ni consultar la Escritura. Me animé a solicitar préstamo más de lo que jamás habíamos pedido antes y empezamos la construcción de varios edificios grandes. Y luego súbitamente las tasas se dispararon otra vez y subieron hasta el 15, 16%, y luego 17, 18, 19, 20, y finalmente un día estábamos pagando 21% de interés. Y recuerdo haber ido por la autopista un día cuando el noticiero anunció, hoy acaba de subir una tasa, un punto más, hoy es 18%, y casi me salgo de la carretera tratando de controlar el coche. Y le llamé al banquero y le decía, mire, usted sabe que estamos construyendo, hemos terminado los proyectos, pero aun cuando lo tuviera 100% ocupado y yo le entregara el 100% del ingreso de la propiedad, solo podríamos pagar el 15% de interés. Ayúdenos. Pues mira, Jim, ustedes son una buena empresa, siempre pagan sus cuentas a tiempo, no te podemos ayudar. Todos pagan así, ustedes tienen que pagar igual que todos. Y yo iba a tomar café con él y le suplicaba que me soltara, me sentía todo enredado como un ciervo. Y finalmente, un día abrí el periódico y estaba extremadamente afligido, preocupado, y no podía pensar más que en lo que debía y cómo íbamos a pagar esas deudas y que las propiedades iban a ser embargadas. Y un día abrí el periódico y ahí el encabezado decía que un banquero, mi banquero, estaba haciendo préstamos a constructoras que estaban en el borde de la bancarrota y les había bajado sus tasas de interés al 10%. ¿Creen que no me molestó eso? Me hizo recordar sus palabras, Jim, tú pagas tus deudas y eres un buen cliente de confianza aquí en el banco, y pensé, espera un momento, estos constructores están por quebrar, les están dando una tasa más baja que a mí, y yo soy el mejor cliente, así que algo anda mal, y les hablé y exigí una entrevista y me invitaron a su comedor privado. Generalmente solo me dejan entrar ahí si voy a pedir prestado o cuando no puedo pagar. Así que entré a su comedor privado y recuerdo haberme sentado ahí en la mesa y estaban conmigo dos hombres de nuestra empresa y empecé a explicar a este hombre lo que sucedía. Le dije, permíteme apelar a usted, solo pido que sea moralmente justo conmigo. Usted está permitiendo que los que están al borde de la quiebra le paguen el 10%. Yo le estoy pagando el 21%, y me dijo, Jim, eso se debe a que tú todavía puedes pagar tus deudas. Cuando tú estés por quebrar, quizá te dejemos pagar el 10%. ¿Saben cómo me sentí? Y luego dijo algo que, pásame la sal o la pimienta o algo, y me imaginé como los israelitas cuando estaban tratando de hacer adobes sin paja, y me sentía como si estuviera pisoteando el lodo. Y lo único que le pedía a mi banquero era, por favor, dame un poco de paja para hacer estos adobes. Y como si él me dijera, no, nada de paja, Jim, pero sigue dándome los adobes. Y de vez en cuando me atrevía a pedir, ¿me puede dar aunque sea un vaso de agua? Y experimenté la realidad de Proverbios 22:7. El que toma prestado es siervo del que presta. Yo era su siervo.
Si él quería que le boleara sus zapatos, yo lo tendría que hacer financieramente. Si él quería que yo pisoteara el lodo, yo pisoteaba el lodo. Empecé a darme cuenta de que cada momento que yo trabajaba, 8, 10 horas diarias, lo que fuera, era para darle el dinero a él. Yo era su esclavo, total y completamente. Pues tuvimos mucha oración en nuestra empresa, nos reunimos muy temprano y de rodillas clamábamos a Dios para que nos dirigiera y nos diera entendimiento, porque estábamos conscientes de que íbamos hacia la muerte financiera. Sería cosa de poco tiempo a este paso para que nos fuéramos de picada a la muerte financiera. Y luego un día el vicepresidente ejecutivo vino a mi oficina y me dijo, Jim, quiero decirte lo que yo creo que Dios nos está diciendo. Dijo, no creo que lo vayas a entender. Y le dije, pues dímelo de una vez, porque si no lo descubrimos muy pronto nos vamos a hundir. Y me dijo, Jim, yo creo que Dios nos está diciendo, quiero que dejen de estar asociados y dejen de deber. Y le pregunté, ¿ya? ¿Nunca más? Y dijo, sí, eso creo. Y me citó Romanos 13:8 y Deuteronomio 28. Y eso fue antes de que yo hubiera escrito este manual. Pero yo nunca lo había consultado en la Biblia. Y yo reaccioné contra él y le dije, sí, cómo no, eso sería fabuloso, claro. Lo que me estás diciendo es que eliminemos las dos columnas que sostienen la industria inmobiliaria, los préstamos y las asociaciones. Eso sería tremendo, maravilloso. Me dijo, pues mira, Jim, yo no sé. Solo te estoy diciendo lo que yo creo que Dios trata de hacernos ver. Y le dije, pues agradezco que me lo hayas dicho, me parece tan imposible, pero voy a orar y pensarlo. Así que él se fue y recuerdo haberme quedado ahí y pensé nuevamente en Isaías 55:8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, sino que son diferentes, más altos. Y Señor, ¿quieres que una empresa inmobiliaria funcione sin soportes? Y le dije a Dios, Dios, tú has dicho en tu palabra, y he leído ahí donde tú dijiste que toda palabra, toda verdad consta en boca de 2 o 3 testigos. Dios, a mí me parece que esto es imposible, me siento como Elías, que soy el único, y si hubiera 7,000 más por allá, o solo 2 o 3, Señor, si tú me los confirmaras, entonces yo intentaré hacer lo que tú me estás pidiendo, pero no sé cómo hacerlo. Pocas semanas más tarde yo estaba viajando con el instituto y fui a California. Un hermano fue al aeropuerto por mí, y él está con una empresa muy grande en la Bolsa de Valores de Nueva York, y por hacer conversación le dije, pues supongo que con esta recesión su empresa está desocupando gente como todas las empresas en el país. Y me contestó, no, nosotros no hemos desocupado a nadie. Y le dije, ¿de verdad? Pues ¿cuántos empleados tienen? Y me dijo, aproximadamente 60,000 empleados. ¿Y no han desocupado a ninguno? Pero si todos lo están haciendo. Dijo, pues nosotros no. Y le dije, entonces supongo que están operando con pérdidas. Y dijo, no estamos perdiendo. Ahora, ciertamente nuestro margen de ganancia ha disminuido, pero tenemos utilidades. Y le dije, ¿podría explicarme cómo pueden estar teniendo utilidades sin desocupar gente cuando todos los demás lo están haciendo? Y dijo, pues realmente es muy sencillo. El fundador de nuestra empresa decidió hace muchos años que no iba a aceptar dinero prestado. Así que no tenemos deudas. Si yo hubiera estado manejando, me hubiera salido del camino. Y le dije, ¿quiere decir que, pues, ¿a cuánto ascienden sus ventas? Y dijo, pues nuestras ventas anuales son 6,000 millones de dólares. Y le dije, ¿quiere decir que con una empresa del tamaño del suyo opera sin deudas? Y dije, sí. Y yo pensé, señor, ahí está el primero. Pues pocas semanas más tarde estaba viajando de nuevo por avión y abordé, y a mí me gusta ir en el asiento del pasillo, así que tomé mi asiento del pasillo, y unos minutos después llegó un caballero maduro y su esposa por el pasillo, y él era un hombre enorme y se detuvieron en mi fila, así que me levanté para dejarlos pasar y ella se sentó junto a la ventana y él se sentó junto a mí. Y era una de esas situaciones, él era tan grandote, corpulento, fornido, que yo tenía que ir en el avión más o menos así. Y automáticamente se le deja a una persona de esas el descansabrazos. Así que íbamos en el avión y él sacó su Biblia y se puso a leer. Y por hacer plática le pregunté, ¿es usted cristiano? Y dijo, sí, soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Y le dije, pues sí, señor, sí soy. Y dijo, sí. ¿Y sabes mucho acerca de la Biblia? Le dije, pues no mucho. Y me dijo, pues, ¿sabías que hay principios en la Biblia que deben gobernar tu vida? Y empezó a golpear su Biblia. Y con una voz de trueno dijo, si eres cristiano debes vivir conforme a los principios de la palabra. ¿Lo haces? Y dije, pues procuro hacerlo. Y dijo, bueno, vamos a hacerte unas preguntas. Dijo, ¿en qué trabajas? Y le dije, trabajo en una empresa de bienes raíces. Sí. ¿Sabías que Dios dice que no tomemos dinero prestado? ¿Tú tomas dinero prestado en tu empresa de bienes raíces? Pues sí lo hago.
Y luego le pregunté, ¿y usted a qué se dedica? Pensé que debía decir algo y dijo, yo tengo una empresa de bienes raíces y yo no tomo dinero prestado. Le dije, ¿no toma dinero prestado en el negocio de bienes raíces? Y dijo, así es, Dios lo que dice lo dice en serio. ¿Leíste el número más reciente de la revista Forbes? De esto hace ya algunos años. Y le dije, no, señor. Dijo, pues ahí enlistan 400 personas más ricas del país. Y al leer eso, lo que más me llamó la atención es que 75% de ellos contestaron a una pregunta. La pregunta era, ¿a qué atribuye su riqueza? Y 75% de ellos contestaron que atribuyen su riqueza al hecho de no tomar dinero prestado. Le dije, ¿en serio? Dijo, ¿en serio? Y yo me quedé pensando, señor, ya son dos. No lo podía creer. Regresé a mi oficina y una semana más tarde estuve conversando con un petrolero ahí en nuestra ciudad. Y el petróleo estaba por los suelos, puras pérdidas. Y le dije, por comentar algo antes de que empezáramos a hablar de una propiedad, le dije, pues supongo que tu negocio está sufriendo como todos los petroleros. Y me dijo, no, fíjate que no. Y pensé, no me lo digas. Y le pregunté, ¿podrías decirme por qué no estás sufriendo en el negocio del petróleo como todos los demás? Y me dijo, claro que te lo diré, Jim. Si yo hubiera hecho caso a mi hijo, dijo, sabes que yo pagué su carrera universitaria y lo mandé a esa escuela moderna por allá en el Atlántico. Y regresó con esas ideas locas acerca de pedir dinero prestado. Dijo, si yo soy de la escuela antigua, yo no creo en pedir dinero prestado. Dijo, si yo hubiera hecho caso a mi hijo, estaría metido en problemas graves ahora, pero yo no tomo dinero prestado. Dijo, yo no debo a nadie nada. Duermo tranquilo, no tengo problemas de ninguna especie. Yo pensé, señor, está bien, me rindo, ya son 3. Así que llamé a la contadora y pedí todas las facturas, todas las cuentas de gastos e ingresos sobre las propiedades y las empecé a revisar. Y dije, señor, estoy dispuesto, lo haré. Dime cómo manejar mi inmobiliaria sin deudas. ¿Cómo lo hago? Y cuando lo empecé a investigar me di cuenta de algo muy asombroso. Nunca me había detenido para hacer esto porque estamos tan saturados con las filosofías del mundo que generalmente no nos detenemos para calcular cuál sería el camino de Dios. Nunca había calculado que si no pedía dinero prestado, podía tener menos propiedades y tener los mismos ingresos que con las propiedades que teníamos. Por ejemplo, cuando sumé toda la deuda y luego todas las utilidades y luego me pregunté ahora cuántas propiedades tendría que vender y con cuántas tendría que quedarme. Y descubrí que tendría que vender como el 80% de las propiedades y quedarme con el 20%. Mi primer pensamiento fue, no es posible. Y luego calculé cuál sería el ingreso sobre el 20% de las propiedades ya pagadas y para mi gran asombro las utilidades eran básicamente las mismas, el mismo ingreso. Y dije, Señor, nunca me había puesto a pensar en esto, nunca me había puesto a hacer estos cálculos. Y luego me puse a estimar. Les diré que en el negocio de bienes raíces, cuando urbanizas una propiedad, necesitas tener el 90% de ocupación para cubrir los gastos y el 10% es la utilidad. Y analicé las propiedades pagadas y solo necesitábamos una ocupación del 20% para cubrir los gastos. Y dije, Señor, esto es asombroso. Luego empecé a analizar el reembolso. Y el reembolso era el 30 o 35% en las propiedades pagadas. O sea que recuperaríamos nuestro dinero en 3 o 4 años y luego podríamos construir más propiedades. Y luego, ¿saben qué fue lo más asombroso? Casi suelto la carcajada sentado ahí porque nunca me había puesto a calcular esto. Es lo contrario a lo que hacen todos. Esto fue lo que descubrí. Solo necesitamos tener una propiedad en comparación con nuestros competidores u otros que no están siguiendo los caminos de Dios. Ellos necesitan tener 10 propiedades del mismo tamaño, ganando una utilidad del 10% sobre cada una después del servicio de la deuda para ganar lo mismo que nosotros en una propiedad. Y ellos necesitan tener mucho personal para administrar esas propiedades, para atender todo lo administrativo y contable, etc. Nosotros tenemos poco personal y ellos tienen que pasarse las noches preocupados por sus deudas. Nosotros tenemos libertad para servir al Señor 2 o 3 semanas de cada mes. Otro de los hombres, ese vicepresidente ejecutivo, ahora sirve al Señor también en un ministerio como 3 semanas de cada mes. Y empecé a analizar esto y dije, Dios, esto es asombroso. Pero Dios, espera un momento. Esto significa que tenemos que convertirnos en una empresa más pequeña. Nosotros hemos estado tratando de crecer y Dios me hizo pensar, Jim, ¿por qué quieres que la empresa sea grande? ¿Por qué quieres tener más y más propiedades?
Y pensé, Señor, pues supongo que nada más porque así es como se hace, es como una especie de competencia, ¿no? Ver cuántos centros comerciales o edificios de oficinas puedo construir yo más que aquel y llamar más la atención. Y, Señor, supongo que en resumidas cuentas se trata de orgullo. Soy orgulloso. Por eso quiero más y más. Y además, Señor, es por codicia. Quiero más solo porque quiero más. Y luego Dios me mostró de nuevo eso de Isaías 55:8. Jim, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Quiero camines en dirección opuesta a la de todos. Quiero que lleguen a ser una empresa más pequeña, libre de deudas, pero con el mismo ingreso que las empresas grandes, para que estés libre para servirme a mí. Pues decidí que haría eso, y fue maravilloso lo que Dios hizo. Dios empezó a hacer que se vendieran las propiedades, pusimos todo en el mercado, todo a la venta, y Dios empezó a traer ventas de una manera sobrenatural. Y es que Dios bendice el rumbo que llevamos. El liderazgo espiritual realmente no se mide por lo que hemos hecho, sino por el rumbo que llevamos. Dios bendice el rumbo que llevamos. Empezamos a vender propiedades que yo pensé que jamás podríamos vender, y los vendimos a precios que yo pensé que no podríamos conseguir. Pero sí teníamos un problema. Se acercó conmigo un contador público después de una sesión como estas. Vino corriendo y me dijo, no es posible hacer lo que piensas hacer. Y le pregunté, ¿por qué no? Y dijo, porque pierdes todas tus deducciones de impuestos. Y le dije, ¿de veras? Pues déjame hacerte una pregunta, porque yo no soy contador, no entiendo la contabilidad como lo entiendes tú. Y le dije, vamos a suponer, y yo sé que las leyes fiscales cambian continuamente, pero vamos a usar una situación hipotética. Supongamos que estoy en el renglón que paga el 50% de impuestos. No, ya me acordé. Primero le pregunté, ¿pierdo mi depreciación? Me dijo, no, no pierdes tu depreciación. Le pregunté, ¿pierdo la deducción de gastos de mantenimiento, etcétera? Y dijo, no, no pierdes eso, aún puedes seguir deduciendo eso. Le dije, entonces, ¿en realidad te refieres únicamente a los intereses? Dijo, así es, los intereses. Y le dije, bueno, supongamos que estoy en el renglón que paga el 50% de impuesto y recibo $1 de ingresos y tengo que pagar ese mismo dólar en intereses. Entonces me toca quedarme con 50 centavos de eso como deducible, eso es lo que me ahorro de impuestos. Dijo, efectivamente. Pero vamos a suponer que recibo ese dólar como renta de una propiedad y no debo nada y me quedo con ese dólar. Pero como estoy en el renglón del 50%, en esta situación teórica, tengo que pagar 50 centavos en impuestos. ¿Así es? Y dijo, así es. Le dije, de cualquier manera, termino con 50 centavos. ¿Podrías explicarme cómo es que he perdido mi deducción de impuestos? Dio un paso hacia atrás, se rascó la cabeza y dijo, pues no sé, pero el hecho es que lo perdiste. Dijo, voy a investigarlo y luego te llamo. ¿Saben que jamás volví a saber de él? Y de eso hace años. Pero sí lo investigué. Fui a ver a mi asesor fiscal de mucho renombre en la ciudad y de muy buen abogado, y le hice el mismo planteamiento y se echó a reír y se doblaba de la risa. Y dijo, Jim, he estado tratando de convencer a mis clientes desde hace años de ese detalle sencillo que tú acabas de explicar. Pero ellos están convencidos de que están logrando una deducción de impuestos al pagar $1 y quedarse con 50 centavos. Dijo, nunca lo he entendido. Ahora, nosotros ya no construimos si no tenemos el efectivo. Sabemos que así es como Dios manda. Y si no tenemos los recursos, no vamos a comprar esa propiedad ni construir ese edificio. Y así podemos discernir la voluntad de Dios y disfrutamos de la protección de Dios. Y eso es lo que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. Estábamos en un seminario una vez y el presidente de una empresa me llamó como 6 meses después del seminario y dijo, Jim, tengo que contarte lo que ha sucedido. Dijo, yo sabía que sería difícil, pero yo quería seguir los caminos de Dios y quería permitir que Él se mostrara fuerte y poderoso. Dijo, yo soy distribuidor de productos y tengo productos en bodega y vienen los contratistas y se llevan los artículos. Así que tomé el teléfono y me puse a llamar a todos mis proveedores mayoristas y les dije, ya no voy a sacar préstamos y no puedo pagarles intereses y quiero que vengan por su mercancía. Y dice, estaba ahí en el escritorio pensando, Dios, este negocio se acabó. Y dice, se molestaron conmigo. Dijeron, estás loco, no puedes hacer eso, no vamos a ir por la mercancía. Y dice, Jim, en lugar de recoger su mercancía, venían y se sentaban para hablar conmigo. Y me decían, mira, en lugar de cobrarte el 20% o lo que haya sido en ese tiempo, vamos a bajar tu tasa al 16%. Y él les decía, no, es que no has entendido, no voy a deber dinero. Y dice, luego se enojaban y me decían, está bien, te lo dejamos en 10%. No, es que no han entendido, no voy a deber dinero. Y salían disgustados y decían, bueno, vamos a mandar los camiones por la mercancía, pero no te va a quedar más que los estantes vacíos. Y dice que no pasó mucho tiempo, como a la semana regresaron y dijeron,
mira, no le digas a nadie, pero estamos pensando, ¿no sería posible que dejáramos nuestra mercancía en tu bodega a consignación? Y dice, Jim, mi bodega está más llena que nunca, no debo nada a nadie, y si vendo gano, si no vendo no pierdo nada. Dijo, gloria a Dios, sus caminos sí funcionan. Con el paso de los años he hablado con muchos más y he investigado. Hay cadenas de restaurantes, vino un hombre a hablar conmigo a terminar una sesión de un seminario para ejecutivos. Él está en la industria de procesado de alimentos y me dijo, Jim, tienes razón, yo nunca me había puesto a pensar cómo sería como Dios manda, pero es exactamente lo contrario. Dijo, acabamos de sacar un crédito de $6 millones para ampliar una planta. Estoy contratando vendedores y aumentando mi personal y yo, de presidente, he andado en la calle consiguiendo ventas. Y dijo, no lo necesitábamos, podíamos haber simplemente pagado la otra deuda y hubiéramos tenido más utilidades que lo que creemos que tendremos al construir. Y recibí una llamada de un hombre en otra ciudad y me dijo, Jim, escuché tu plática y quiero hacerte una pregunta. Dijo, estoy por construir un mall comercial por $5 millones, pero siento algo de inquietud en mi espíritu respecto a tomar prestado ese dinero. Dijo, aconséjame. Así que le expliqué algunas de las cosas que hemos estado viendo y luego le hice una pregunta. Solo vas a tener una utilidad del 10%, ¿no es así? Y dijo, así es. Básicamente tiene que estar ocupado el 90% y luego vienen las utilidades. Y le dije, no tienes intenciones nunca de pagar esa hipoteca, ¿verdad? Y dijo, no, nunca se podría pagar. Y si se llegara a pagar en unos 15 o 20 años, entonces se refinancia y toma uno prestado de nuevo. Y le dije, sabes que si lo haces como Dios manda, podrías ser totalmente libre. Y le dije, ¿por qué no? Tienes 10% de los 5 millones en efectivo, ¿tienes $500,000? Y dijo, sí, los tengo. Y le dije, ¿por qué no vas a recorrer tu ciudad en esa misma zona y encuentras una propiedad que pudieras comprar y construyes un centro comercial más pequeño por $500,000 al contado? Y el ingreso que produciría sería lo mismo que el 10% de las ganancias sobre el mall grande y la deuda de $5 millones. Y procedí a hablarle acerca de eso, de los impuestos y los 50 centavos por dólar, y terminé, y dio un grito de júbilo. Dijo, nunca me había puesto a pensar en eso, los caminos de Dios sí funcionan. Hubo otro hace varios años. Tuvimos un año muy difícil en la industria automotriz, carros nuevos. Eso sucede cíclicamente. Este relato se lo escuché a un asesor financiero cristiano. Vinieron a consultar con él 4 hombres del ramo de autos nuevos. Y él trataba de animarlos a salir de deudas y decían, no vemos la manera de hacerlo, así que 3 de ellos se fueron y dijeron, no lo haremos. Y el que quedaba dijo, mi padre tuvo este negocio antes que yo y mi abuelo antes que él y tomaban prestado. Yo no sé cómo podría hacerlo, pero estoy dispuesto a intentar. Y el asesor le dijo, pues mira, se hace así, ¿cuántos autos tienes en tu inventario? Y el hombre estaba pagando 22% sobre $2,5 millones. Y dijo, tengo 1,900 autos. Y le dijo, bien, paga uno. ¿Puedes pagar uno en efectivo? Y dijo, sí, puedo empezar con uno. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él bendice el rumbo que llevamos. Empieza por algo, paga algo. Y lo hizo, pagó un carro. Pues para no hacer el cuento largo, le llevó 5 años salir de deudas y al final de los 5 años no debía nada en su empresa de autos nuevos. Y ese año vino la depresión más severa en el mercado de autos nuevos y acabó con sus 3 amigos y con muchos más en la industria, pero con este hombre no. Dice que tuvo su año de más utilidades y los proveedores de autos venían a suplicarle que aceptara coches y le ofrecían descuentos tremendos y toda clase de ventajas que nunca le habían ofrecido cuando debía. Creo que el beneficio más grande para nosotros es permitir que Dios manifieste su gran poder a través de nuestra vida. Y luego un gran beneficio es la libertad que tenemos cuando estamos libres de deudas. No estamos esclavizados a alguna persona o empresa del mundo, sino que somos siervos del Señor para servirle a Él. Yo creo, al ver nuestra economía nacional, que la economía no está mejorando. La deuda pública crece, es enorme, está fuera de las posibilidades de pagar. Lo sabemos si enfrentamos la realidad. Yo creo personalmente que Dios se está preparando para castigar a nuestra nación severamente. Y creo que está diciendo a los cristianos, obedezcan mi palabra, sujétense a mis principios, les estoy dando una última oportunidad, así como Dios castigó al norte del país por un tiempo y luego castigó al sur, como si visitara diferentes partes antes de castigarlo en su totalidad.
Yo creo que Dios está diciendo, dejan de deber. Se nos está acabando el tiempo, pero no hemos terminado. Probablemente tengan más preguntas en la mente como, Jim, ¿qué sucede con una casa? Yo quisiera contestar esas preguntas. Quisiera que inclináramos el rostro para orar y en nuestra próxima sesión continuaremos en este capítulo 7. Nuestro Padre Celestial, nos inclinamos humildemente ante ti, maravillados ante tus caminos y maravillados ante estos principios. Y Dios, reconocemos que al considerar la imposibilidad lógicamente de seguir tus caminos, reconocemos que tú deseas manifestar tu poder sobrenatural en formas que nosotros nunca podemos imaginar con nuestra lógica. Y Dios, te pido que tú nos ayudes a entender mejor tus caminos y luego a seguirlos, de modo que tú nos puedas decir, bien hecho, buen siervo y fiel, al decidir servirte a ti y no a nuestros acreedores, porque en el nombre de Jesús oramos. Amén.